Secundaria tercer grado. Matemáticas. Razones trigonométricas 1. Sean bienvenidas y bienvenidos alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria Aprende en Casa 3. Soy la maestra Brenda Alicia Hernández y tengo el gusto de trabajar hoy con ustedes. La sesión inicia con el aprendizaje esperado, resuelve problemas que implican el uso de las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Se tiene como propósito dar sentido y significado a las razones trigonométricas. Preparen su cuaderno de apuntes, lápiz y goma. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen hojas Reyer, cursón y regleta. Les solicito que anoten lo que consideren importante durante la sesión. Esto les permitirá llevar un orden en todas las actividades y retomar los temas con mayor claridad. En esta sesión se aprende a identificar las razones obtenidas a partir de los lados de un triángulo rectángulo, al tomar como referencia uno de sus ángulos agudos. Ya con sus materiales, comienza la sesión. Para medir una longitud o una distancia, se toma una unidad, por ejemplo el metro. Se coloca el instrumento de medición sobre la distancia a calcular para ver cuántas veces cabe. Sin embargo, esto no es posible en algunos planteamientos. Por ejemplo, para medir la distancia de la Tierra a la Luna, el diámetro de la Tierra, la altura de una montaña o la anchura de un lago. Para medir distancias inaccesibles como las anteriores, se utiliza la trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos, en particular los triángulos rectángulos. Los griegos iniciaron el estudio sistemático de las relaciones entre los ángulos de un círculo y las cuerdas correspondientes. Sin embargo, y como ocurre con frecuencia, en las matemáticas la trigonometría no es creación de un solo individuo o nación. Los resultados sobre las relaciones entre los lados de un triángulo semejante fueron conocidos y utilizados en el Antiguo Egipto y en Babilonia. Durante mucho tiempo, el desarrollo de la trigonometría estuvo asociado a la astronomía y no fue una disciplina que solo los matemáticos árabes practicaron, quienes la preferían sobre cualquier otra parte de las matemáticas, excepto quizás el álgebra. Fue hasta el siglo XV que el matemático y hombre de Renacimiento Johann Müller publicó dos textos sobre la trigonometría. El primero fue un resumen del Almagesto de Ptolomeo, el más grande tratado de astronomía escrito durante el segundo siglo de nuestra era. El segundo fue un estudio detallado de los diferentes métodos para resolver triángulos arbitrarios. Estos dos textos pautan el nacimiento de la trigonometría como una parte de las matemáticas independiente de la astronomía. Conocer la historia de la trigonometría es un recurso para entender el origen de los conceptos aquí planteados. La sesión se divide en tres partes. Primero, se identifica qué es un triángulo rectángulo y cómo se nombran sus lados respecto a sus ángulos. Después, se presentan las relaciones entre dos longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos.
Y al final, una actividad para poner a prueba los conocimientos adquiridos durante la sesión. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Los otros dos ángulos son agudos y si no se conocen sus medidas, podemos utilizar la nomenclatura para nombrarlos. Se sabe que frecuentemente para las nomenclaturas utilizamos letras minúsculas del alfabeto griego. En el ejemplo se utiliza alfa y beta. En un triángulo rectángulo se denomina hipotenusa al lado opuesto del ángulo recto. Si observan, su longitud es la mayor de los tres lados. Por otra parte, se llaman cateto a cada uno de los lados que forman el ángulo recto. El cateto opuesto de un ángulo es el lado que no forma parte de dicho ángulo, es decir, el lado que está frente al ángulo. Y el cateto adyacente de un ángulo es el lado que forma parte de dicho ángulo. Veamos el siguiente ejemplo para aplicar lo anterior. En un triángulo ABC, la hipotenusa es el lado BC, por ser el lado opuesto al ángulo recto. Si se quiere saber cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa, basta con observar el lado que no forma parte del ángulo, es decir, el lado AC. Observen cómo AC está frente al ángulo alfa. Por lo tanto, el cateto adyacente es el lado AB y se reconoce porque es un lado que forma parte de ese ángulo, sin ser la hipotenusa. En el mismo triángulo, si se toma como referencia el ángulo beta, la hipotenusa sigue siendo el lado BC, al ser el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Si se quiere saber cuál es el cateto opuesto del ángulo beta, se observa el lado que no forma parte del ángulo beta. Este es el lado AB, porque el lado AB está frente al ángulo beta. El cateto adyacente del ángulo beta es el lado AC, al formar parte de ese ángulo. El nombre que reciben los lados de un triángulo rectángulo son cateto opuesto y cateto adyacente. Depende del ángulo al que hace referencia. En el caso de la hipotenusa, esta siempre será el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Ya se sabe cómo identificar la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente de un triángulo rectángulo. Las y los invito a resolver la siguiente actividad. En los siguientes triángulos, ¿cuál es la hipotenusa? Se debe analizar cada triángulo y sus características. ¿Son todos triángulos rectángulos? En el primer triángulo se observa el lado opuesto al ángulo de 90 grados, el cual mide 15 centímetros. Por lo tanto, este lado es la hipotenusa. En el segundo triángulo, la hipotenusa es el lado que mide 8.5 centímetros, al ser el lado opuesto al ángulo de 90 grados. En el tercer triángulo no es posible determinar la hipotenusa al no ser un triángulo rectángulo. En casa, ¿obtuvieron las mismas respuestas? A continuación, identifiquen el cateto opuesto del ángulo alfa y del ángulo de 35 grados respectivamente. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo marcado? En el primer triángulo, el ángulo marcado es alfa.
Para identificar el cateto opuesto, se identifica el lado que no pertenece al ángulo o bien el lado frente a él. ¿Cuál lado es? ¿Lado A, B o C? Si contestaron lado A, están en lo correcto. El lado A es el cateto opuesto del ángulo alfa. En el segundo triángulo, ¿cuál es el cateto opuesto del ángulo de 35 grados? Si respondieron que es el lado de 4 centímetros, al estar opuesto al ángulo de 35 grados, están en lo correcto. Pasemos al siguiente ejemplo, un nuevo desafío. Identifiquen cuál es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente de los siguientes triángulos. Hay dos triángulos. En el primero está marcado el ángulo alfa y en el segundo un ángulo de 40 grados. En ambos triángulos se tiene que identificar la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Del primer triángulo ABC, la hipotenusa es el lado AC, al ser el lado opuesto al ángulo de 90 grados. El cateto opuesto al ángulo alfa es el lado AB, al no pertenecer a los lados del ángulo alfa y estar frente al ángulo alfa. El cateto adyacente al ángulo alfa es el lado BC. En el segundo triángulo, la hipotenusa es el lado de medida 19.2 centímetros, al estar opuesto al ángulo. El cateto opuesto del ángulo de 40 grados es el lado de 15 centímetros y el cateto adyacente el lado de 12 centímetros. Relacionemos las medidas de dos de los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. Observen qué sucede al variar la longitud de uno de los catetos de un triángulo rectángulo. Como observan, cambia la longitud de la hipotenusa. Si se fija el valor de dos longitudes o de una longitud y un ángulo agudo, entonces existe un único triángulo rectángulo. En este caso se tienen dos longitudes, las que corresponden a los catetos. Se calcula entonces la tercera longitud con el teorema de Pitágoras. Pero si se tiene la longitud de un cateto o la hipotenusa y la medida de un ángulo agudo del triángulo rectángulo, se necesita una herramienta para averiguar las longitudes desconocidas. Estas herramientas reciben el nombre de razones trigonométricas. Se llaman razones porque establecen una relación en forma de cociente entre dos longitudes. Y son trigonométricas porque estas longitudes pertenecen a los lados de un triángulo. Para encontrar las razones trigonométricas se deben relacionar las medidas de dos de los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. Por ejemplo, se relacionan las medidas de dos de los lados del triángulo rectángulo ABC con respecto al ángulo alfa. Se tiene el cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero ¿existe otra relación de las medidas de dos de los lados del triángulo con respecto al ángulo? Así es, el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, es posible obtener tres razones al relacionar las medidas de dos de los lados de un triángulo rectángulo con respecto a un ángulo.
A estas razones se les conoce como razones trigonométricas. Dado el ángulo alfa, el cociente de la longitud del cateto opuesto entre la hipotenusa se le conoce como seno y se expresa con la palabra seno. Dado el ángulo alfa al cociente de la longitud del cateto adyacente entre la hipotenusa, se le conoce como coseno y se representa con la palabra cos. Dado el ángulo alfa al cociente de la longitud del cateto opuesto entre el cateto adyacente, se le conoce como tangente y se denota con la palabra tan. Las razones trigonométricas son seno, coseno y tangente, y su uso permite resolver diversas situaciones. Veamos una de ellas. Identifiquen las razones trigonométricas. Tomen como referencia el ángulo beta. La razón trigonométrica seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Al identificar el ángulo beta en un triángulo, se tiene al lado BC como el cateto opuesto y al lado AC como la hipotenusa. Por lo tanto, seno de beta es igual a BC sobre AC. Se continúa con el coseno, igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Al identificar el ángulo beta en un triángulo, se tiene al lado AB como cateto adyacente y al lado AC como la hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de beta es igual a AB sobre AC. Al final, la tangente es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. El lado BC es el cateto opuesto al ángulo beta. El lado AB es el cateto adyacente y la tangente de beta es igual a BC sobre AB. Tres razones trigonométricas fundamentales son seno, coseno y tangente. Pero, ¿qué otros cocientes se obtienen a partir de las medidas de los lados de un triángulo rectángulo? Existen las razones trigonométricas inversas: cosecante, secante y cotangente. Cosecante es la razón inversa del seno. Secante es la razón inversa del coseno. Cotangente es la razón inversa de la tangente. Es importante saber que existen las razones trigonométricas inversas. Sin embargo, a lo largo de las siguientes sesiones nos enfocaremos únicamente en trabajar con las razones seno, coseno y tangente. ¿Alguna vez han intentado calcular algunas distancias inaccesibles, como la altura de un árbol, la de una casa de 2 pisos o el ancho de un río? Las situaciones anteriores ilustran cómo se procede usando trigonometría. Las diversas situaciones se traducen en problemas de triángulos y se resuelven al utilizar las razones trigonométricas, es decir, las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Resolver un triángulo significa, dados los 3 lados, encontrar los ángulos. Dados 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos, encontrar el tercer lado y los otros 2 ángulos. Dados un lado y los ángulos adyacentes, encontrar los otros 2 lados y el ángulo faltante. Así, las razones trigonométricas sirven para resolver problemas donde se requiere encontrar los lados o ángulos de un triángulo rectángulo. Es momento de recapitular lo aprendido en la sesión
con la ayuda del colega Juan Palomo, quien desde la costa del Pacífico mexicano explica la anatomía de su aleta en triángulo rectángulo. ¡Hola! Yo soy Juan Palomo, el divo del Pacífico, actor, cantante de ópera, modelo y físico-culturista. Y hoy vengo a hablarles de mi figura geométrica predilecta, el triángulo rectángulo. Y es que, no sé si lo han notado, pero si me pongo de perfil, ustedes pueden observar que mi aleta tiene un ángulo recto de 90 grados, como lo hace cualquier triángulo rectángulo. En cualquier triángulo rectángulo se le denomina hipotenusa al lado opuesto del ángulo recto, y su longitud siempre será la mayor de los tres lados. Se le llama cateto a cada uno de los lados que forma del ángulo recto, y los hay de dos tipos. El cateto opuesto de un ángulo es el que no forma parte del ángulo, mientras que el adyacente es el que sí forma parte. Espero que mi exposición se sume a los conocimientos de esta sesión, pero no se duerman, que se los lleva la corriente. Soy tan simpático. A continuación, la maestra Brenda nos habla sobre las razones trigonométricas. Adelante, maestra. Si lo hace bien, le doy mi autógrafo. Se conoce como razones trigonométricas a las obtenidas a partir de la razón entre los lados de un triángulo rectángulo y como referencia uno de sus ángulos agudos. Las tres razones trigonométricas fundamentales son seno, coseno y tangente. Al cociente de la longitud del cateto opuesto entre la hipotenusa se le conoce como seno y se denota con la palabra sen. Al cociente de la longitud del cateto adyacente entre la hipotenusa se le conoce como coseno y se denota con la palabra cos. Al cociente de la longitud del cateto opuesto entre el cateto adyacente se le conoce como tangente y se denota con la palabra tan. Las razones trigonométricas sirven para resolver situaciones que se traducen en problemas de triángulos, es decir, para encontrar los lados o ángulos de un triángulo rectángulo. La siguiente actividad pone a prueba sus conocimientos adquiridos durante esta sesión. Se sugiere anotar las respuestas en el cuaderno para verificar los resultados al final. La actividad consta de dos partes. La primera parte, con base en el triángulo rectángulo, se debe ubicar la hipotenusa, el cateto opuesto del ángulo alfa y el cateto adyacente del ángulo alfa. La segunda parte es identificar del mismo triángulo las razones seno, coseno y tangente con respecto al ángulo alfa. ¿Tienen ya sus respuestas? Vamos a comprobarlas. Las respuestas de la primera parte son: la hipotenusa es el lado de 15 centímetros. El cateto opuesto al ángulo alfa es de 8 centímetros. Y el cateto adyacente al ángulo alfa es de 11 centímetros. Las respuestas de la segunda parte son: seno de alfa es igual a 8 centímetros sobre 15 centímetros. Coseno de alfa es igual a 11 centímetros sobre 15 centímetros. Y tangente de alfa es igual a 8 centímetros sobre 11 centímetros. ¿Obtuvieron las respuestas correctas? ¡Excelente! Se sabe que si tienen dudas
o quieren ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto. A continuación es momento de invitarlas e invitarlos a realizar el siguiente reto. Se tiene la medida de un lado y un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Con esta información se pueden obtener las medidas de los otros lados. Se quiere calcular la altura del árbol. ¿Qué razón trigonométrica utilizarían? ¿Seno, coseno o tangente para saber la altura del árbol? Una vez seleccionada la razón trigonométrica, ¿qué operaciones se realizan? No se pierdan las próximas sesiones, donde aprenderán a calcular medidas de lados y de ángulos de triángulos rectángulos a partir de los valores de razones trigonométricas. Además, aprenderán a resolver problemas en diversas situaciones utilizando las razones trigonométricas. La sesión terminó. Soy la maestra Brenda. Sigan pendientes de las próximas sesiones de Aprende en Casa 3. Y recuerden, sin autodisciplina, el éxito es imposible. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.